el quitar la proteína de origen animal así de golpe, considero yo en lo personal que es una estrategia un poquito equivocada. Debemos dar una proteína de origen animal de alta calidad biológica y podemos dar, ¿por qué no? Podemos dar una serie de nutrientes que nos den apoyo para la formación de otros aminoácidos que nos van a dar como resultado el mantener bien el organismo. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen. Bien, bueno, ok. Vamos bien, vamos bien. Estamos aprendiendo cosas interesantes y la idea es que nos vayamos haciendo poco a poco expertos en nutrición y medicina ortomolecular y podamos atender a nuestros pacientes de manera importante. María Teresa va a preguntar, está preguntando algo, vamos a ver qué nos va a preguntar María Teresa. Viene también una pregunta de Verónica. Oh Dios, se nos van a juntar unas preguntas. Qué bueno, eso nos gusta. Esperemos. Antes de pasar a la siguiente lámina para ver cuál es su pregunta, muchachas. Como preventivo se pueden tomar todos, como los que tiene el catálogo. Claro que sí. Todos, sí pueden tomarse todos, a nivel medicina preventiva no causan ningún efecto no deseable y se pueden mediar las dosis, se les pueden dar en forma sistemática, con muy buenos resultados, por cierto, como preventivo, efectivamente. Verónica está también por llegar a aparecer su pregunta. ¿Usted está viendo lo mismo que yo, Rosy? Sí. Verónica Chávez escribiendo ahora. Sí, lo que veo yo es una flechita que dice Rosy, no un lápiz. ¿Qué es eso? Sí, puse mi cursor aquí, pero ya. Ah, no, esta tecnología me va a matar a mí un día de un infarto. Y es que ya estoy medio viernes y entonces nunca es tarde para... estamos educados de otra manera. Yo aprendí con regla de cálculo en la prepa, me acuerdo, no había calculadora siquiera, imagínense de qué años les estoy hablando. Y tampoco había, bueno, muchas cosas. Ya está su pregunta de Dice, tengo un paciente que tuvo operación de próstata y sufrió un agrandamiento de la vejiga, esto es, se descompensó su vejiga. ¿Qué podemos ofrecerle para que su vejiga se regenere y regrese a su tamaño normal? Bueno, aquí yo te recomendaría, Verónica, directamente darle colágeno hidrolizado. Aquí sí, aparte podemos dar podemos dar la terapia con aminoácido para que con la prolina. Sí tenemos prolina, claro, y yo también le daría ahí ácido pantoténico en dosis de 1 gramo a 1,5 gramos diario. El pantoténico, al regularle el cortisol, vamos a ayudar también a que se vuelva a recuperar su tamaño normal. Pero en este caso, aparte de la prolina, sí hay que dar colágeno hidrolizado para restablecer todo esto, ¿no? Es muy raro lo que le pasó, ¿no? Por nada, Verónica. Bueno, estamos en un tema hoy bastante interesante, porque les vuelvo a repetir, los aminoácidos los dejamos de lado, a veces hasta se nos olvidan, y se nos olvida considerar sus bondades, que como estamos viendo hoy, las bondades de los aminoácidos son bárbaras. El tratamiento para personas con próstata crecida, nos pregunta Berenice. Bueno, aquí hay que dar antioxidantes
la vitamina A, la C, la D y la E. Omega 3, el omega 3 sí se recomienda una dosificación de 1 a 2 gramos diarios, y hay que dar también, aquí podemos dar la prolina y la lisina en dosis de 500 a 1 gramo de cada una. En el caso de las hiperplasias de próstata, ¿no? Que ya no son un cáncer, obviamente, no estamos hablando de cáncer de próstata, pero precisamente ahí los antioxidantes nos van a ayudar a que esta próstata crecida no se complique. La próstata cuando crece se puede complicar y convertirse en una próstata cancerosa. No olviden eso. Muy bien. Vamos a ver una pregunta en el otro chat. Ajá. María Ruiz de Perú nos pregunta: ¿cuál proteína de alta calidad biológica recomienda el doctor Lemus? Suero de leche. Ok, María Ruiz. Es la de más alto valor biológico que conocemos hoy en día. No solo yo, sino en general, ¿no? Pero con eso resolvemos muchos problemas, nos quitamos de las albúminas, nos quitamos de otras proteínas procesadas que no nos van a dar el beneficio que esperamos. También está haciendo una pregunta Beatriz Márquez. Gracias. Vamos a ver si aparece de una vez su pregunta. Ustedes no se preocupen, tenemos tiempo. Es muy interesante la parte de las proteínas, porque fíjense que aquí el tema y lo que está muy interesante es lo que está pasando en los gimnasios. Lo comentábamos hoy en la mañana. La gente consume mucho tipo de proteína para tener el músculo crecido, para no consumir grasas, incluso tratan de bajar de peso consumiendo proteínas. El problema aquí es el tipo de proteína que se está suplementando en estos lugares. Casi todas proteínas de albúmina. La venden muy cara, aunque yo les diría que es muy barata. Ustedes la compran en un laboratorio dedicado a la industria alimentaria. Esta albúmina les va a salir muy barata, y se van a dar cuenta que las están dando sumamente caras, y obviamente con el detrimento del paciente, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? El exceso de albúmina nos puede producir un trastorno en el hígado que con el tiempo nos puede causar muchos problemas. A un paciente diabético le estoy dando el LAN nutricional con suplementos automolecular, pero he notado que al adelgazar sus músculos de brazos y piernas se han vuelto un poco flácidos. ¿Qué me sugiere, doctor? Rosa Beatriz, plan. ¿Qué plan tenemos? Bueno, aquí la sugerencia sería el suero de leche o varios aminoácidos, la L-carnitina, la prolina, la lisina, la metionina y la arginina. Estos en dosis de medio gramo al día de cada una de ellas. Ahí la L-carnitina es la que le va a ayudar mucho a evitar esa flacidez. Y también recuerden que la persona diabética a veces su peso y su complexión, por nada Beatriz, se vuelve sumamente inestable. Entonces cuando tengamos un pacientito que se nos pone o muy flaco, o muy flácido, incluso ojeroso, en principio pues no hay que asustarnos mucho, es una condición más o menos esperada, dados los altibajos que tiene la glucosa. Nosotros pensamos que cuando están controlados ya no se les sube ni se les baja, pero sí, en ciertas horas del día puede variar el azúcar en la sangre, y dado el trastorno que tienen en la insulina y en los receptores insulínicos,
sí podemos esperar que haya algún otro bajón o elevación de energía o de la misma glucosa, ¿no? Entonces, no nos asustemos mucho cuando pase esto y podemos suplementar muy bien con los aminoácidos, que es uno de los temas de hoy, porque hay más temas. Se van a emocionar mucho cuando terminemos los aminoácidos, porque vamos a entrar a otro tema muy, muy interesante, que definitivamente nos va a dejar a todos con el ojo cuadrado. Bueno, vamos a continuar con la siguiente lámina. Aquí volvemos a explicar algo que ya habíamos comentado en su oportunidad y que básicamente es para que nosotros entendamos el por qué hablamos de las L's y las D's. Un viraje es dextrógiro si se mueve en el mismo sentido que las agujas del reloj, en contraposición al levógiro. Dextro proviene del latín dexter y del griego dexios, derecho. Levo del latín laevus, izquierdo. Ambos conceptos se conocen como dextrorotatorio y levorotatorio, respectivamente. Se pueden usar en los contextos siguientes. En química, se denomina hacia la sustancia que tiene la propiedad de girar al plano de la luz polarizada hacia la derecha o a la izquierda, respectivamente. Eso es lo que se llama isomería, enantiomería y quilaridad en la química. En bioquímica, un isómero óptico cuyo carbono asimétrico está desplazado a la izquierda o a la derecha, respectivamente. Es la imagen especular del isómero contrario, o sea, es como una imagen de espejo. Estamos hablando de moléculas, chicos, no de... Ahora sí, las moléculas que desvían la luz para la derecha son las llamadas dextrógiras, y cuando el desvío es para la izquierda, las moléculas se llaman levógiras. La importancia de esto reside en el hecho de que una molécula dextrógira y una levógira de la misma sustancia son imágenes de espejo una a la otra, y como en bioquímica la disposición de los átomos es crucial en la determinación de su actividad biológica, ojo, hablamos de actividad biológica, la misma sustancia con distinta quiralidad, comportamiento diferenciado de dos entes que son simétricos, pueden no presentar efectos biológicos similares. Por ejemplo, los aminoácidos, y tomen nota de esto, los aminoácidos biológicamente activos son siempre levógiros. Tómela, ya que los dextrógiros no tienen acción biológica. Ok, vean esto. Nosotros tenemos el giro, decíamos, a la derecha y a la izquierda, y decimos que los levógiros son los que tienen actividad o acción biológica, o son biológicamente activos. En muchos de los productos y en muchas de las empresas que elaboran suplementos dan aminoácidos dextrógiros. Ustedes me dirán, pues yo he leído la etiqueta y no dice dextrotriptofano. No, según la IUPAC y la nomenclatura de stock para la química aplicada, al omitir si es al no poner L, se sobreentiende que es dextrógiro. Entonces, si ustedes ven un suplemento y no es levógiro, chicos, no le va a servir de nada al paciente. Y si lo van a consumir ustedes, tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen acción biológica. Tiene que girar hacia la izquierda, o sea, levógiramente, para que tenga esa acción biológica, que es la que en realidad nosotros necesitamos y buscamos en el cuerpo humano, porque finalmente somos entes biológicos y requerimos de estos nutrientes. No sé si tengan preguntas. Parece que no. No. Ok. Ni en el otro tampoco. Bueno, vamos a tomar el café de la hora y media. Nos vemos en 5 o 10 minutos. Relájense, estiren las piernas porque esto está emocionantísimo. Rosy, ¿cierro aquí o qué hago? Perdón, andaba yo. Saludos desde Chile a usted, doctor, para Rosy, todo el equipo. Los sigo siempre deslazados
hoy por primera vez en la sala 1. Solo agradecerles tan interesante. Pues muchas gracias, Ramón, por las felicitaciones. Y pues aquí está el equipo de medicina ortomolecular para atenderlos y servirles con mucho gusto, con singular alegría. Nos gusta mucho difundir todo esto. Y pues bueno, con este tema cerramos por lo pronto, porque siempre vienen los temas recurrentes. Y vamos a cerrar el ciclo de los aminoácidos. Espero que esto les sirva y los tomen ustedes en cuenta continuamente cada vez que estén con algún paciente o con algún familiar y que requieran de suplementación. ¿Esto por qué? Porque un porcentaje muy alto de los nutricionistas, tanto ortomoleculares como los nutriólogos, no consideran a los aminoácidos. Como que nos vamos mucho sobre las vitaminas y los minerales y dejamos de lado el aspecto de los aminoácidos. Entonces, hay que considerarlos, tenerlos muy en cuenta. Ya vimos ahorita funciones de varios de ellos. Recuerden que al final les voy a dar un repasito muy general de toda la presentación y los temas del día de hoy. Vamos a continuar con un tema bastante, pues, vamos a decir importante y a la vez álgido. ¿Por qué? Porque también es un tema que cuesta trabajo considerar y a veces los olvidamos, a nuestros famosos riñones y nuestra función renal. Es bien importante que consideremos, a estos órganos tan importantes. Por ahí había preguntado a Elizabeth Villán si habíamos terminado. No, fue ir por café nada más. También está haciendo una pregunta Gilda, vamos a ver ahorita qué nos dice. Esta parte de la función renal es de vital importancia, sobre todo entender cómo podemos apoyar al paciente que tiene comprometidos los riñones. ¿Qué piensa usted de darle a los recién nacidos L-carnitina? Bueno, Gilda, aquí la realidad es la siguiente. A los recién nacidos debemos considerar mucho cuidado en suplementarlos. La razón es muy sencilla, sus órganos están recién empezando a funcionar y un recién nacido debemos mantenerlo a base de la leche materna, en el caso de que la exista, y en el caso del que no, sí tenemos que buscar alguna formulación especializada, dado que están equilibrados para no dañar al recién nacido. Yo en lo particular no recomiendo la suplementación de ningún tipo a un recién nacido. No sé si alguien tenga alguna otra experiencia que compartir con todos nosotros, pero sí es un tema un poquito delicado en ese aspecto, dado que podemos caer en cuestiones, pues les voy a ser muy franco, si falla algo, a quien le van a echar la culpa es a uno de médico y nos van a demandar. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Sí, Gilda, yo la verdad no. La leche materna está tan perfectamente hecha que no podemos darle nada mejor a un niño. Y les vuelvo a repetir, si hay necesidad de dar porque no tenga leche la madre, pues busquemos mejor un suplemento, una leche elaborada que no nos vaya a causar algún tipo de desajuste en el recién nacido. Y sí he escuchado comentarios de algunos nutricionistas que sí suelen suplementar recién nacidos, pero yo la verdad no lo comparto. Bueno, tenemos enfrente un esquema que quisiera yo que analizáramos, a ver si encuentro el lapicito. ¿Cómo es que llega la sangre a los riñones y hace que se filtre en los diversos... Ahí está. Ya me ha aparecido la visita. Pero le tengo que apachurrar un color, ¿no? Ay, no sé. Para que... No, nada más el mouse, el cuadrito ese. Bueno, si no, le señalo ahí con el lapicito que están ustedes viendo. La irrigación principal
de los riñones es muy importante, pues procede directamente de la aorta descendente. Aquí la voy a seguir con el lapicito. Ese es el famoso callado de la aorta. Bueno, no se preocupen con los nombres ahorita. Pasa por detrás del corazón, sigue bajando y se va a dividir en dos ramas muy importantes que van a dar a los riñones, tanto la aorta como la vena cava, que es el contrario de la aorta, que es una vena que nos va a llevar la sangre, vamos a llamarle así sucia, recolectada de todo el organismo hacia el corazón para ser bombeada a los pulmones. Déjenme adelantar tantito, ahorita vamos a regresar a ella, pero esperaría yo que esta no se mueve, Rosy. ¿Por qué? ¿Cuál? Esta tenía movimiento, ¿y por qué no se ve el movimiento? El corazón latía y se veía cómo entraba y salía la sangre. ¿Quién sabe qué pasó aquí? No sé. Cuestiones de la tecnología que rebasan a Lemus. Pero bueno, el punto aquí es que cuando ingresa la sangre a los pulmones, bueno, cuando ingresa la sangre de regreso, estoy siguiendo el lapicito, síganlo ustedes, se llena el ventrículo, en este caso el derecho, y de ahí pasa va hacia los pulmones a purificarse, de donde regresa hacia la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo izquierdo. Bueno, de todas maneras esta lámina la vamos a usar al ratito otra vez para ver los problemas circulatorios, ¿no? Ok, entonces el punto aquí es, vean ustedes la cantidad de sangre de acuerdo al diámetro de las arterias renales, de la arteria renal y de la vena renal, cómo es importante. Y al ingresar esta cantidad de sangre en los riñones, eso nos habla de la necesidad de filtración que tienen nuestros riñones. Realmente hemos de tomarlo muy en cuenta la función renal, puesto que en los diabéticos se alcanza una insuficiencia renal que es mortal. El diabético no muere por exceso de azúcar, el diabético muere por la falla renal. Esa es la causa de muerte en todos los diabéticos. Y esta causa de muerte, la verdad, es un poco, pues es un tanto escandalosa, porque el paciente se ve muy mal, se ve deteriorado, y ya seguramente cuando muere ya cursó por una serie de diálisis y de hemodiálisis que ya también afectaron mucho a los familiares. Entonces es importante que conozcamos esto y que entendamos cómo el riñón es importantísimo en este caso. Ahora, los riñones tienen que eliminar todas y absolutamente todas las toxinas y desechos metabólicos, aunque no sean tóxicos. Exceso de iones de la sangre que sale del cuerpo en la forma de orina. La orina tiene varios productos importantes que debemos mencionar por si no lo recuerdan. La orina tiene ácido úrico, tiene anhídrido carbónico y tiene ácido carbónico, también. Todos estos productos en cierta cantidad pueden ser tóxicos, además de trazas de algunas células puede haber también. El número de células presentes en el campo del microscopio pues nos va a dar la posibilidad de diagnosticar una afección de tipo, pudiera ser cardíaco o en algún otro órgano. Pero siempre hay trazas de células en la orina que se filtran a través del riñón. El riñón es el filtro de absolutamente todo lo que entra en nuestro organismo. Eso debemos saberlo y tenerlo muy presente. Todas las sustancias que entran en nuestro organismo, sean alimentos, sean fármacos, sean drogas, sea alcohol, tienen que ser filtrados por el riñón. De ahí su importancia. Y de ahí que también estemos pensando y estemos insistiendo con ustedes en que este órgano o este sistema o aparato renal tenga que mantenerse en un estado funcional al 100%. Si bien es cierto que hay personas que han vivido con un riñón y hay personas que han subsistido con cierto daño renal, esto es cierto, pero no debemos confiarles. Y ya ven que en el mercado negro se compran riñones para trasplante y ustedes pueden vender su riñón, pero no es algo recomendable porque no sabemos si lo van a necesitar
dentro de unos años, porque pudiera dejar de funcionar el riñón que quedó, y entonces no tenemos otro riñón para suplir la función del riñón que ya está dañado. Muy bien, dentro de la estructura del riñón tenemos que considerar muy importante la llamada pelvisilla o pelvis renal. En esta es en donde generalmente vamos a encontrar alojados depósitos de calcio que nos van a dar como resultado los famosos cálculos renales. En los cálices también, estos cálices es por donde baja ya la orina, ya como tal, ya como orina, hacia el uréter y de ahí a la vejiga y de la vejiga al exterior. Ahora, la corteza renal está llena de lo que se llaman nefrones o nefronas. Estas estructuras microscópicas son las que realmente hacen la filtración y la retención de sustancias. Acuérdense que el riñón también puede en un momento determinado retener ciertas sustancias que puedan ser utilizadas por el organismo. Esto ocurre a nivel de la médula renal. Cuando hay infecciones se puede ver afectada la médula, que es cuando tenemos las nefritis. Y hay unas nefritis llamadas intersticiales crónicas que afectan por mucho tiempo tanto la médula renal como la corteza. La corteza es de tejido muy blando y recorre toda la cobertura de la médula, y ahí también tenemos ¿cómo se llama? Nefrones. Estos nefrones, recuerden que tienen una afinidad por ciertos electrolitos para poder retenerlos y mantener el balance del organismo. El riñón también tiene mucho que ver en la función de mantener la presión arterial estable. Algún problema renal nos puede llevar a activar el mecanismo de la angiotensina y la renina, que son hormonas que regulan la presión arterial en las arterias y venas. El contenido del riñón es llevado directamente a través del uréter. Hay dos uréteres, izquierdo y derecho. Es llevado a la vejiga, en donde se almacena de veras tengo el lapicito, porque no me recuerdan. Esta es la vejiga, este es el espacio de la vejiga. Fíjense qué interesante. Yo quiero que ustedes se den cuenta de esto, porque aquí va de la mano otra cosa. De la vejiga, en el caso del hombre, viene la uretra, que recorre este trayecto hasta el exterior. ¿Sí? Pero fíjense qué interesante. Esta estructura que está aquí abajo es la próstata, la tan traída y llevada próstata. Por eso cuando hay un crecimiento exagerado de la próstata, viene una presión sobre esta curvatura que estoy marcando aquí, de la uretra, que va saliendo de la vejiga, o en esta parte. Al haber presión ahí es cuando empieza a haber problemas de micción. Y entonces el paciente, aparte de que va muy seguido al baño porque tiene una sensación de querer orinar, empieza a salir los chorros de orina de forma irregular, generalmente en espiral. Había un médico que me decía, es que si la espiral es a la izquierda es un crecimiento de próstata normal, y si la espiral es a la derecha es que hay un cáncer. Bueno, eso sí nunca lo he podido corroborar. No sé qué tanto fundamento tenga lo que me dijo este compañero, pero bueno, se los dejo así como dato curioso. Entonces, bueno, aquí lo importante es que el desalojo de la orina, hay un dato interesante, la vejiga tiene una capacidad máxima de 1,5 litros para almacenar orina. Cuando esta es rebasada, evidentemente vamos a tener que eliminar la orina en donde estemos, eso no le importa. No le importa al organismo, tiene que cumplir su función y la cumple. Vamos a ver aquí qué es lo que podemos, que sigue. Y se me pegan esas cosas que no. Bien, dentro de las funciones del riñón, ahora sí vamos a entrar en materia más interesante, ¿no? Regulación de la absorción de sodio a través de
¿Cómo? Filtración glomerular, absorción de sodio. Esa absorción de sodio también nos va a dar aldosterona y nuestra hormona antidiurética. Regulación de agua, o sea, el riñón también regula el agua. Se efectúa en túbulos distales y túbulo colector, en los nefrones. 90% se hace por transporte pasivo, o sea, sin gasto de energía. Interviene hormona antidiurética, que permeabiliza los segmentos distales de las nefronas o de los túbulos y el tubo colector del nefrón al agua. También hay una reabsorción de agua libre. Cuando hablamos de esta agua libre, es un agua o es un que no va a tener, no está involucrada con ninguna otra sustancia. Regulación de potasio. Aquí viene algo bien importante, el potasio. Estamos acostumbrados a manejar el potasio con mucho miedo, porque decimos, bueno, es que eso se le da, el cloruro de potasio se le da a los enfermos cardíacos, no se nos vaya a enfermar el paciente. Estamos hablando de un cloruro de potasio que tiene una concentración muy elevada y que incluso sí puede causar muerte. Pero aquí hablamos del potasio como una sal orgánica libre, cuando lo suplementamos. Ahora, la regulación del potasio, el 90% es reabsorbido en los túbulos proximales. En el túbulo distal y túbulo colector se produce secreción de potasio debido a que la reabsorción de sodio produce potencial eléctrico negativo que atrae al potasio hacia la luz tubular. Fíjense qué interesante, cuando tenemos un problema y tenemos demasiado sodio, vamos evidentemente también a perder potasio. En casos de depresión existe reabsorción activa en el túbulo distal y túbulo colector. ¿De qué? De potasio. Bueno, en la ilustración pueden ver unos riñones poliquísticos, infartados. Bueno, obviamente esto fue hecho ya una necropsia, esta persona falleció, no se puede vivir con unos riñones así. Bien importante que nosotros evitemos que los pacientes lleguen a esto, a este tipo de lesiones. No son riñones poliquísticos, múltiples infecciones crónicas que padecieron durante mucho tiempo, y entonces esta persona pues definitivamente perdió la función renal y evidentemente fue la causa de la muerte. Eso podría yo estar casi seguro sin hacer toda la autopsia de la persona. No sé si tengan alguna pregunta, este es el momento para hacer sus preguntas en cuanto al riñón de lo que hemos empezado a manejar. Es un tema interesante, yo lo considero aparte de interesante e importante, que manejemos y que tengamos en cuenta siempre el riñón. Parece que no hay preguntas hoy, en este momento. No, tampoco acá. Bueno, vamos a continuar entonces con algunos números horrorosos. Estoy muy triste. Este tampoco se mueve. Ahorita ya no estamos llegando, ahorita le pregunto. ¿Por qué no se mueve? El muñequito se movía y está representando nuestra vida sedentaria. Lo que tiene aquí en su mano es un control remoto y tenía movimiento, sabía su dedito cómo lo estaba presionando. Pero bueno, eso lo ponemos, en este caso sí fue por hacerles más amable la ilustración, pero aquí lo que tenemos que tratar es algo muy, pues lo están ustedes viendo, ¿no? Esto es del año 2003, es en México, no sé, las personas que están en otro país viéndonos, pero nos da una muy clara idea de lo que está pasando. Hablamos de la insuficiencia renal ya cuando definitivamente ya el paciente está condenado a morir. Y estamos viendo algo alarmante en donde el 44.2% de esa insuficiencia renal fue causada por la diabetes. Como ven, es bastante serio. En tanto que el 27.6%, de acuerdo con esta estadística, llegó y terminó en insuficiencia renal pacientes de presión arterial elevada.
Las glomerulonefritis, que es la inflamación e infección del riñón, un 8.2%. La enfermedad renal poliquística, el 2.2%, y otras causas que no las especifican bien a bien, el 17.8%. La realidad está aquí muy plasmada y es algo bastante serio, porque si estamos considerando que por diabetes hay insuficiencia renal, en el 44% de los casos estamos llegando casi a la mitad. No pude localizar una estadística confiable más reciente, pero habría que revisar la tendencia desde esta estadística del 2003 a unos años más para acá, esto ya hace 10 años, entonces tendríamos que ver cómo se está comportando la insuficiencia renal hacia hacia estos años más recientes. Aquí hay dos preocupantes, ¿no? La primera, el costo económico de un enfermo con insuficiencia renal, ya, la causa que sea, es muy elevado porque se le tiene que dializar y se le tiene que aplicar incluso hemodiálisis, que son procedimientos algo costosos. En el caso de las personas que tienen algún tipo de seguridad social, Seguro Social, ISSSTE, ISEMIM, etcétera, etcétera, no se complica tanto para la familia en el sentido económico, aunque sí se ha visto que los pacientes a veces son abandonados a su suerte, porque ya la familia no puede estarlo llevando a la diálisis o no puede estar recibiendo los aparatos cuando se les mandan a casa para realizar este procedimiento. Peor aún, hay pacientes que se han topado con la desgracia de que el aparato de la diálisis no está funcionando porque el operador se fue de vacaciones y al señor no le importó dejar a alguien, o al director del hospital no tiene un sustituto para que maneje el equipo. Y entonces se vuelve sumamente importante que nosotros, desde nuestra pequeña trinchera, informemos verazmente y sin asustar al paciente sobre las consecuencias de esta diabetes, ya que casi la mitad de los enfermos de insuficiencia renal nos los está causando la diabetes. Por otro lado está la otra enfermedad con la que también batallamos en el diario, que es la hipertensión, y esta tiene un 27% que sigue siendo muy considerable. Si sumamos los dos, estamos hablando de ¿cuánto? De 8, 7, 4, 11, 7, 2, pues ya de casi un 70% de personas con insuficiencia renal, que estas dos causas son las que se llevan la mayor parte. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer libremente. Ahora, a ver, déjenme ver dónde quedó el lapicito. Aquí está. Ok. Bien, aquí vamos a ver, lo que pasa con la fisiología o fisiopatología de la insuficiencia renal. Hay liberación de óxido nitroso, hay pérdida una baja de prostaglandina 2, y hay una isquemia, lo que provoca la lesión de la célula tubular en el nivel riñón. Cuando es reversible se pierde la polaridad, hay desprendimiento, liberación distal de sodio, retroalimentación tubuloglomerular y hay oliguria. En el caso de que es irreversible, cuando es reversible todavía hay un desprendimiento, puede haber una obstrucción por cilindros, aumenta la presión intratubular y nos da la oliguria. Ahora aquí viene lo importante. Cuando es una lesión irreversible, hay necrosis, apoptosis celular, que es la autodestrucción, filtración retrógrada tubular, baja el flujo tubular, viene la oliguria, que se convierte en anuria, y entonces viene una intoxicación por uremia, que no es más que los cuerpos nitrogenados que ya no son eliminados. Y la muerte no es muy agradable porque el paciente queda completamente intoxicado y hay una depleción completa del oxígeno, tanto a nivel cerebral como a nivel de todos los órganos en general, y se empieza a oxidar
todos los nutrientes que tiene el hígado, que tiene el corazón, que tiene el cerebro, que tiene el músculo, y viene una pérdida de conciencia, un estado de coma y la muerte. Ya cuando el paciente está en estado de coma, evidentemente no hay tanto problema en cuanto a su sufrimiento, pero sí es importante que nosotros sepamos que de ninguna manera es una muerte agradable. Un paciente de 70 kilogramos que cursa con un problema de insuficiencia renal puede al final del camino terminar pesando unos 30 kilos. Se deterioran mucho y es bastante impresionante, ¿no? Entonces, platiquemos con nuestro paciente diabético, platiquemos con nuestro paciente que tiene hipertensión, aunque en algunos de los casos el que tiene hipertensión es diabético, o el diabético termina con la hipertensión también, y pidámosles que trabajen mucho sobre esa enfermedad. Tenemos muchos pacientes diabéticos que no se cuidan, que dejan todo de lado y no les importa, porque de momento, si es una diabetes, aunque sea un poco fuerte, si es un paciente de 40, 42 años, pues está la verdad todavía joven y no siente tanto las consecuencias, entonces empiezan a confiarse, dejan de seguir nuestras indicaciones y pues pasa lo que todos sabemos, que avanza la enfermedad y termina por afectar a los pacientes de forma tal que terminan en su insuficiencia renal y la pérdida de miembros. Veíamos también la vez pasada que veíamos la patología de la diabetes mellitus, y es todo un show. Tenemos que enviar a los familiares de estos pacientes también posiblemente apoyo psicológico. Quedan muy afectados. Déjenme ver, pero quién sabe por qué no se mueve. Esto era interactivo, el corazón se contraía. Noten ustedes algo interesante aquí en el corazón, como el grosor del ventrículo izquierdo es mayor que el del ventrículo derecho, por una simple y sencilla razón: la fuerza para bombear la sangre de aquí a los pulmones, fíjense, de aquí a los pulmones, desde luego que no es la misma para bombear la sangre de aquí a todo el cuerpo. Aparte, esta salidita que tenemos aquí pues son las arterias coronarias, que también le van a dar sangre al corazón, al músculo cardíaco. Vamos a ver algo del sistema circulatorio ahorita, porque va un poco de la mano con el sistema renal y con lo que acabamos de ver del aparato renal, y nos vamos a dar cuenta de varias cosas interesantes. Primero, el corazón, como precio de distribuidor se puede decir, la función que tiene es bombear la sangre, primero para que sea purificada, para que sea oxigenada, la recibe nuevamente y la envía otra vez, la envía ya oxigenada a todo el cuerpo, absolutamente a todo el cuerpo. Las ramas más importantes que se desprenden del corazón para alimentar de sangre fresca y oxigenada al cuerpo son la aorta, y de ahí salen también las arterias carótidas que van principalmente a la cabeza para oxigenar el cerebro. El sistema circulatorio está provisto de una serie de válvulas que tenemos en todos los niveles. Tenemos en la vena pulmonar, tenemos entre la aurícula y ventrículo derecho la válvula bicúspide, tenemos esta valvulita también, la tricúspide, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ahora, es bien importante, aquí es donde se fijan y se hace la famosa las placas neurovegetativas que se hacen con ciertas infecciones y que provocan los soplos cardíacos. Un soplo cardíaco es que alguna de estas válvulas no cierra bien y se regresa una parte de la sangre, y dependiendo de en qué válvula sea, va a ser el cuadro clínico que va a presentar el paciente. Esos son los famosos soplos. Se escuchan muy bien cuando tienen un poco de habilidad con el estetoscopio, y se oye el regreso de la sangre, ¿no?, que se está regresando. Ahora, una de las principales
afecciones que podemos tener en el órgano del corazón, propiamente dicho, bueno, Sí. pues son los famosos Sí, infartos. nosotros, por ejemplo, en los seminarios, ¿Qué es un infarto? el seminario, Bueno, un infarto, y lo vamos a describir así con todo detalle para que ustedes no tengan duda. Un infarto es una zona de tejido, puede ser el corazón, puede ser el cerebro, pueden ser otros órganos, el riñón inclusive también es susceptible de infarto. El infarto es una palabra que describe la muerte de una zona de células de un órgano que dejaron de recibir sangre y o oxígeno. Entonces estas células mueren y es cuando nos viene el famoso infarto en el miocardio, que es el músculo cardíaco en donde es susceptible de ser infartado. Y aquí hay algo interesante. Dentro de la anatomía del corazón hay una estructura por aquí, por afuerita, donde se ve el corazón, que se llama el haz de Purkinje o células de Purkinje. Estas vienen del sistema nervioso autónomo directamente y son las encargadas de mantener el músculo cardíaco contrayéndose. Si el infarto, fíjense bien, si el infarto separa la red de Purkinje, viene la muerte de infarto. Sin embargo, si es en cualquier otra zona del corazón, no sobreviene la muerte necesariamente. De ahí la cuestión de que, oiga, pues que a mi papá le dieron 6 infartos y no se moría. Y no, pero ¿sabes qué? Que al mío le dieron un infarto y se murió. Y no es de la intensidad del infarto que depende que las personas mueran, sino del sitio en donde se queda el tejido sin aporte sanguíneo y viene la muerte de esa parte del tejido. Se los aclaro porque muchas veces hay una confusión y nos dice el paciente: es que tengo un infarto. Y lo que está haciendo el paciente es confundir un poco el dolor de una gastritis muy severa con un verdadero infarto. Y que les puedan ustedes explicar a los pacientes lo que es esa situación, ¿no? Y también otra cosa que es importante mencionar es que la fibrilación es que el corazón todavía tiene impulso eléctrico en su tejido. Si un corazón no fibrila, ya murió. Ya murió. Lo primero que hace el médico cuando está atendiendo un paro cardiorrespiratorio o cardíaco, perdón, es preguntar si hay fibrilación. Si el asistente le dice sí hay fibrilación, entonces proceden a darle los toques eléctricos para regular el impulso eléctrico y que tome ritmo. Interesante, porque otro de los trastornos con los que hemos batallado un poco en estos últimos años es que ya hay mucha gente con marcapasos. ¿El marcapasos qué es? ¿Alguien sabe? Ahora sí les hago la pregunta directa para que no se me duerman. ¿Alguien sabe lo que es un marcapasos de los María, Oscar, Ramón, Berenice, María, Gila? ¿Alguien sabe? Que es un médico alópata, especializado en medicina automolecular. A ver, Ramón va a contestar, me parece muy bien, hay que participar, chicos. Antes que se me acabe la saliva, no es cierto. Es interesante lo del marcapasos, porque ahora que están los celulares y todo eso, pues hay que tener cuidado con este artefacto. Le digo artefacto porque si lo defino ahorita ya no va a tener chiste mi pregunta, y yo quiero que ustedes me contesten qué entienden por un marcapasos o qué es un marcapasos. Seguramente lo saben, pero... Los módulos para obtener el diploma los da ella, son grabados por ella. Es un dispositivo adherido al cuerpo para ayudar a los impulsos eléctricos. Muy bien, Ramón, es una muy buena respuesta. A ver qué nos escribe Homero ahorita que está que ya vi que está escribiendo. Sí, es una muy buena respuesta. A ver, dice: el marcador es un aparato electrónico generador de impulsos. Este impulsa artificial y rítmicamente el corazón. Muy bien, Homero. La palabrita que le pudo haber faltado a Ramón es lo de rítmica. Cuando hay un trastorno en las células que les mencionaba yo de Purkinje,
el impulso eléctrico que viene del sistema nervioso se vuelve errático. Entonces el corazón se queda así como que parado, a ver, para la cámara, y así moviéndose como gelatina, pero no late. Esos movimientos hacen que el paciente pueda morir, claro, porque no se está bombeando sangre, pero el corazón sigue vivo. Lo que hace el marcapasos, como apuntan Ramón y Homero, es un dispositivo que hace que la electricidad sea regulada y retome el ritmo, porque la electricidad tiene que pasar, se me olvida que tengo que usar el lapicito, al pasar en el músculo cardíaco tiene que ir provocando una contracción aquí en el ventrículo, pero no se debe contraer todo lo demás, sino solamente este ventrículo. Eso es lo que hace el marcapasos. A ver, bajo la piel, muy bien. Este procedimiento normalmente toma alrededor de 1 hora. A usted se le dará un sedante para ayudarlo a relajarse, pero estará despierto durante el procedimiento. Sí, efectivamente, Homero, ese es el procedimiento. Y bueno, aprovechando que estamos en el tema, ¿hay algún peligro con el marcapasos y los teléfonos celulares, las iPads y todo esto que hay ahora de tecnología? ¿Ustedes qué opinan? 37 productos y le damos 3 meses de acceso al curso. Beatriz no capta precisamente los latidos del corazón, sino pone en ritmo, como ya nos habían escrito Ramón y Homero. Le dan el ritmo al corazón. Acuérdense de chicos que el bombo y todo, pues, tiene que tener un ritmo. Pero ahora la otra pregunta que les quiero hacer es: ¿qué saben ustedes de los marcapasos y los celulares? Una persona que usa celular, que tiene marcapasos, ¿puede usar indiscriminadamente el celular? Hay personas que pasan años y no hacen ningún pedido, cuando vuelven a hacerlo, lo tenemos en la base de datos. Beatriz nos dice que no hay problema. A ver qué nos va a escribir Homero. Eso, 3 personas escribiendo. Muy bien, me gusta que participen, chicos. No, ese no lo puede usar. No puede usar el celular. Muy bien, perdón. Se dice que se debe tener cuidado. Lo mismo cuando hay tormenta. Muy bien, Homero, es efectivamente. Sí. Sí, que se llama franquicia, es 5,000 pesos. Y tienen 3 meses de acceso al curso. Posteriormente, cada mes tenemos promociones. Se dice que debe tener cuidado. Sí, lo mismo cuando hay tormentas eléctricas, y efectivamente. A ver, Ramón, que nos está poniendo ahí en su participación. Otros 3 meses más. Es interesante que participen, Así me doy cuenta que no se han dormido. Porque si se duermen, créanme que me suicido, casi. Promociones cada mes para que continúen teniendo el acceso a los seminarios virtuales. El asunto aquí, quizá la radiofrecuencia que emiten estos aparatos sí pudiera alterar el marcapasos, pero al parecer no hay nada oficial todavía. Efectivamente, Ramón, no tenemos nada oficial. Sin embargo, déjenme decirles algo, la lógica nos dice que pudiera, sí, en un momento dado, afectar por un efecto de electromagnetismo bajo. Sí pudiera afectar un poquito al marcapasos y tal vez no matar al paciente, pero sí ponerlo en una situación de arritmia cardíaca. Les voy a dar un dato interesante. El corazón del ser humano no puede estar arrítmico, o sea, por eso a veces el médico mide 15 segundos y lo multiplica por 4. Muy bien, Homero, lo desfasan, efectivamente. Les decía, entonces, el corazón del ser humano es muy parejito en sus latidos, o debe ser muy parejito, al grado que si ustedes cuentan los latidos en 15 segundos y lo multiplican por 4, les da una lectura real de los latidos de esa persona, siendo una persona normal y sin trastornos en el corazón. Déjenme comentarles que no es así con todos los mamíferos. El perro, por ejemplo, tiene un corazón arrítmico, pero eso es normal en esa especie. Entonces, por ejemplo, el doctor que atiende a los animales, el veterinario, sí tiene que escuchar el corazón del perrito todo el minuto, porque tiende a variar. Ahora, que un humano nos presente una arritmia cardíaca, entonces eso sí ya nos habla de algún trastorno y de alguna patología. Entonces, bueno, eso como dato interesante, esto de las arritmias cardíacas. Tenemos que decirle al paciente con marcapasos, no sé si ustedes han tenido pacientes, yo sí ya he tenido un par. Sí tenemos que notificarles lo que estamos comentando aquí en el chat.
la charla. Sí debemos tener cuidado porque no sabemos, no... por un lado, las academias de cardiología dicen que pudiera haber un problema, los fabricantes de celulares dicen que no, entonces ya hay una contraposición, hay un poco de polémica y nosotros no tenemos chance así como para meternos tanto, tendríamos que hacer todo un estudio de electrónica y física y muy profundo para poder nosotros emitir un juicio seguro. Entonces, lo que tenemos que hacer es notificarle al paciente que hay riesgos, efectivamente, aunque estos riesgos pueden no ser completamente necesarios, o sea, no tiene por qué pasar forzosamente. Entonces, tenemos que informar, sí, al paciente para que tome sus precauciones. Sí hay datos, y eso en la zona de tornados en Estados Unidos, por ahí por Wisconsin, sí hay datos de gente con marcapasos que con estas tormentas eléctricas han tenido problemas con el aparatito, eso sí es cierto. Y en algunas películas de ciencia ficción sale que es lo primero que se afecta, ¿no? Se empiezan a morir los que tienen marcapasos. Pero ya veíamos en una de las primeras láminas que les puse cómo el cine tergiversa a veces la información, el cine y las novelas. Ok. Viene un tema muy interesante. Esta también se movía. ¿Por qué no se mueven? ¿Será porque las pasamos de PC a Macintosh? Oigan. Ok. Aquí hay algo muy interesante que vamos a ver ahorita. Sí, que a lo mejor no lo requiere, porque aquí lo que se trata es un tema muy padre. Lo vamos a revisar muy rápido, que es la composición de la sangre, la composición general de la sangre. Tiene un 60% de plasma, en tanto el 40% de restantes son glóbulos rojos y glóbulos blancos. Voy a empezar un poco a decirles de chisme, soy muy chismoso, y déjenme decirles que una característica que tienen los glóbulos rojos, también llamados hematíes, también llamados eritrocitos por el latín eritros, rojo, no tienen núcleo. Son células que no tienen núcleo. Lo tuvieron alguna vez, sí, en sus etapas de formación presentaban núcleo. Pero la razón por la que los eritrocitos o células rojas pierden el núcleo es para poder tener más espacio para transportar más oxígeno a todos los tejidos. Hay una enfermedad que se llama esferocitosis, que no maduran los glóbulos rojos y son enviados al torrente sanguíneo todavía con núcleo. Generalmente este tipo de padecimiento nos va a dar un cuadro clínico de anemia, una anemia más o menos elevada, que no, con trabajos llegan a 8 estos pacientes. Los hemos podido controlar con la nutrición automolecular decentemente y dar un reporte de 12, 11 y medio, 12 de hemoglobina, y cuando lo deseable es 13 y medio o 14. Entonces el plasma es rico en plaquetas o trombocitos. Habíamos visto ya los tromboxanos, ¿no?, en unas clases anteriores, en donde estos son ácidos grasos que forman parte de estas plaquetas o trombocitos. Estos agregantes plaquetarios son los que evitan que nos desangremos. De no existir, con una herida, por pequeña que fuera, perderíamos toda la sangre. Entonces esto sí es importante que lo consideremos. La otra parte de la sangre son los leucos, como le dicen algunos médicos. Son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos tienen una serie de funciones muy importantes a nivel inmunológico. Son nuestros aliados, nuestros soldaditos para eliminar infecciones y para destruir dosis de un gramo a gramo y medio diario. El hepatoténico, al regularle el cortisol, vamos a ayudar también a que se vuelva a recuperar su tamaño normal. Pero en este caso, aparte de la prolina, sí hay que dar colágeno hidrolizado para restablecer todo esto, ¿no? Es muy raro lo que le pasó, ¿no? Por nada, Verónica. Bueno, estamos en un tema hoy bastante interesante.
porque les vuelvo a repetir, los aminoácidos los dejamos de lado, a veces hasta se nos olvidan, y se nos olvida considerar sus bondades, que como estamos viendo hoy, las bondades de los aminoácidos son bárbaras. El tratamiento para personas con próstata crecida, nos pregunta Berenice. Bueno, aquí hay que dar antioxidantes, la vitamina A, la C, la D y la E. Omega 3, el omega 3 sí se recomienda una dosificación de 1 a 2 gramos diarios. Y hay que dar también, aquí podemos dar la prolina y la lisina en dosis de 500 a 1 gramo de cada una. En el caso de las hiperplasias de próstata, ¿no? Que ya no son un cáncer, obviamente, no estamos hablando de cáncer de próstata, pero precisamente ahí los antioxidantes nos van a ayudar a que esta próstata crecida no se complique. La próstata cuando crece se puede complicar y convertirse en una próstata cancerosa. No olviden eso. Muy bien. Vamos hay una pregunta en el otro chat. Ajá. María Ruiz de Perú nos pregunta. Del paciente, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? El exceso de albúmina nos puede producir un trastorno en el hígado que con el tiempo nos puede causar muchos problemas. A un paciente diabético le estoy dando el LAN nutricional con suplementos ortomolecular, pero he notado que al adelgazar sus músculos de brazos y piernas se han vuelto un poco flácidos. ¿Qué me sugiere, doctor? Rosa Beatriz. Plan. ¿Qué plan tenemos? Bueno, aquí la sugerencia sería el suero de leche o varios aminoácidos, la L-carnitina, la prolina, la lisina, la metionina y la arginina. Estos en dosis de medio gramo al día de cada una de ellas. Ahí la L-carnitina es la que le va a ayudar mucho a evitar esa flacidez. Y también recuerden que la persona diabética a veces su peso y su complexión, por nada Beatriz, se vuelve sumamente inestable. Entonces cuando tengamos un pacientito que se nos pone o muy flaco, o muy flácido, incluso ojeroso, en principio pues no hay que asustarnos mucho, es una condición más o menos esperada, dado los altibajos que tiene la glucosa. Nosotros pensamos que cuando están controlados ya no se les sube ni se les baja, pero sí, en ciertas horas del día puede variar el azúcar en la sangre, y dado el trastorno que tienen en la insulina y en los receptores insulínicos, sí podemos esperar que haya algún... El quitar la proteína de origen animal así de golpe, considero yo en lo personal que es una estrategia un poquito equivocada. Debemos dar una proteína de origen animal de alta calidad biológica, y podemos dar, ¿por qué no? Podemos dar una serie de nutrientes que nos den apoyo para la formación de otros aminoácidos que nos van a dar como resultado el mantener bien el organismo. ¿Tienen alguna pregunta? Aprovechen. Bien, bueno, ok, vamos bien, estamos aprendiendo cosas interesantes y la idea es que nos vayamos haciendo poco a poco expertos en nutrición y medicina ortomolecular y podamos atender a nuestros pacientes de manera importante. María Teresa está preguntando algo, vamos a ver qué nos va a preguntar María Teresa. Viene también una pregunta de Verónica. Oh Dios, se nos van a juntar las preguntas. Qué bueno, eso nos gusta.
Esperemos. Antes de pasar a la siguiente lámina para ver cuál es su pregunta, muchachas. Como preventivo se pueden tomar. ¿Cuál proteína de alta calidad biológica recomienda el doctor Lemus? Suero de leche. Ok, María Ruiz. Es la de más alto valor biológico que conocemos hoy en día. No solo yo, sino en general, ¿no? Pero con eso resolvemos muchos problemas, nos quitamos de las albúminas, nos quitamos de otras proteínas procesadas que no nos van a dar el beneficio que esperamos. También está haciendo una pregunta Beatriz Márquez. Gracias. Vamos a ver si aparece de una vez su pregunta. Ustedes no se preocupen, tenemos tiempo. Es muy interesante la parte de las proteínas, porque fíjense que aquí el tema y lo que está muy interesante es lo que está pasando en los gimnasios. Lo comentábamos hoy en la mañana. La gente consume mucho tipo de proteína para tener el músculo crecido, para no consumir grasas, incluso tratan de bajar de peso consumiendo proteínas. El problema aquí es el tipo de proteína que se está suplementando en estos lugares. Casi toda es proteína de albúmina. La venden muy cara, aunque yo les diría que es muy barata. Ustedes la compran en un laboratorio dedicado a la industria alimentaria. Esta albúmina les va a salir muy barata y se van a dar cuenta que las están dando sumamente caras, y obviamente con el detrimento del tomar todos como los que tiene el catálogo. Claro que sí, todos, si pueden tomarse todos, a nivel medicina preventiva no causan ningún efecto no deseable, y se pueden mediar las dosis, se les pueden dar en forma sistemática, con muy buenos resultados, por cierto, como preventivo, efectivamente. Verónica está también por llegar a aparecer su pregunta. ¿Usted está viendo lo mismo que yo, Rosy? Sí. Verónica Chávez está escribiendo ahora. Sí, lo que veo yo es una flechita que dice Rosy, no un lápiz. ¿Qué es eso? Sí, puse mi cursor aquí, pero ya. No, esta tecnología me va a matar a mí un día de un infarto. Y es que ya estoy medio viernes y entonces Nunca es tarde para... estamos educados de otra manera. Yo aprendí con regla de cálculo en la prepa, me acuerdo. No había calculadora siquiera. Imagínense de qué años les estoy hablando. Y tampoco había, muchas cosas. Ya está su pregunta de Dice, tengo un paciente que tuvo operación de próstata y sufrió un agrandamiento de la vejiga. Esto es, se descompensó su vejiga. ¿Qué podemos ofrecerle para que su vejiga se regenere y regrese a su tamaño normal? Bueno, aquí yo te recomendaría, Verónica, directamente darle colágeno hidrolizado. Aquí sí, aparte podemos dar podemos dar la terapia con aminoácido para que con la prolina. Sí tenemos prolina, claro, y yo también le daría ahí ácido pantoténico